En una reunión llena de risas, elegancia y el dulce aroma del perfume, alguien lanzó un hechizo de muerte silencioso, una botella de vidrio destrozada, una bufanda olvidada, y una fragancia que enmascaró la verdad. Pero la verdadera pregunta es, mientras todos sonreían, ¿quién estaba eligiendo silenciosamente su próximo objetivo? El crepúsculo mediterráneo sangró en el mar como tinta derramada sobre vidrio, mientras pisaba los pulidos escalones de piedra del Hotel Celestine, ubicado entre palmeras que se mecían suavemente, y la opulencia del viejo mundo, a lo largo del Promenade d'Orly, un lugar destinado a un respiro, no a la revelación. 15 de marzo de 1937, una fecha girada en mi diario con la esperanza de encontrar silencio y soledad bajo las órdenes del médico, pero la noche contenía otros planes tejidos en lavanda y con temor. La primera sorpresa fue rápida. Poirot ya anclado en la suite real del hotel, con todos sus gestos tan meticulosos como siempre, las piernas cruzadas de cierta manera, los dedos jugando con el programa de salón de la noche como si descifrara un código. Mon ami Hastings, me saludó, su voz crujiente, calculada, y sin embargo extrañamente expectante. La brisa de la Riviera me trae a mí, tal como predijeron las pequeñas células grises. ¿Seguramente no es el clima lo que te atrajo aquí, Poirot?, pregunté, con un agarre firme mientras intercambiábamos manos. Una sonrisa tiró de sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Amais non, Celestine Balrú canta esta noche, su aria final, su último telón». El nombre golpeó como una campana en la memoria. Celestine, la sirena de París, famosa por una voz comparada con seda fundida envuelta en luz de fuego, capaz de romper corazones o sanar almas en una sola nota. Su abrupta jubilación se había convertido en un trueno en el mundo de la ópera. ¿Por qué ahora cuando su leyenda aún estaba en ascenso? Pero antes de que la pregunta se formara por completo, un grito, afilado, agonizado, profundamente humano, segó a través de la quietud perfumada del vestíbulo. Fue el tipo de sonido que detiene el tiempo. Poirot se incorporó en un instante, la urgencia animando cada línea de su forma compacta. Corrimos por pasillos con tapices, hortensias frescas, y apliques de gas antiguos que parpadeaban como velas nerviosas. El sonido venía de la cámara de la Amatista, uno de los santuarios más exclusivos del hotel, cuya entrada estaba ahora ahogada por invitados horrorizados, susurrando en francés, alemán e inglés. «Pardón, pardón», insistía Poirot, usando los codos con sorprendente precisión mientras tallaba un camino entre la multitud murmurante. Dentro, el aire se volvió espeso, no con calor, sino con perfume. El aroma me golpeó primero, lavanda, una vez suave y elegante, ahora abrumadora, grotescamente dulce, ahogando la habitación como gas, y entonces la vi, Celestine Balrú, cubierta como un icono caído sobre su tocador. Su cabello negro como ala de cuervo oscurecía la mitad de su rostro, la otra, presionada sin vida contra un espejo destrozado, ahora empañado por una respiración que nunca volvería. Su vestido, una obra maestra de seda zafiro, se aferraba a ella como un telón cerrado demasiado pronto. En el piso de obsidiana yacían los restos de una botella de perfume, fragmentos como hielo, esparcidos en una constelación bajo la luz fracturada de la lámpara. «Mon Dieu», susurró una mujer cercana, su collar de perlas temblando con cada aliento superficial. Un asistente del hotel, pálido y tartamudeante, se apartó del cuerpo, los ojos muy abiertos, los dedos sacudidos. «El médico está en camino», pero se detuvo. ¿Qué más podía decir? La muerte había hablado más fuerte. Poirot, con los ojos entrecerrados, se inclinó con enfoque quirúrgico. Señaló cada detalle, la colocación de sus manos, la copa de vino intacta, los lápices labiales perfectamente alineados, la extraña ausencia de una nota de escenario, o una carta de despedida. Se agachó más, olfateando el aire como un sabueso en búsqueda de aroma. «Curieux, très curieux», murmuró, sacando su lupa de montura plateada. «Hastings, ¿ves el patrón?», preguntó, señalando hacia el vidrio roto. Seguí su mirada, pero para mí solo era caos, fragmentos, sombras, y sin embargo, en la mente de Poirot, cada fragmento era una sílaba, en una confesión silenciosa. Lo sentí entonces, un escalofrío, no nacido del frío, sino de algo invisible que aún permanecía en la habitación, una presencia, deliberada y cruel, que había esperado hasta que el momento fuera perfecto. Algo, o alguien, sabía que su voz se callaría esta noche, y se había asegurado de que nunca volviera a alzarse.
La mañana después de la muerte súbita y siniestra de Celestine Balrú, amaneció dorada sobre el Hotel Étoile d'Azur, pero ni el cálido sol mediterráneo pudo quemar la pesada inquietud que se aferraba a los invitados como niebla marina. En el gran solarium, donde los pisos de mármol brillaban, y las sillas doradas se mantenían como centinelas silenciosas, los invitados se reunieron, no por ocio, sino para un desayuno lleno de silencios y miradas furtivas. Para cualquier observador, era claro, nadie había venido realmente por el café. Cada invitado, en su postura cuidadosamente calculada, parecía estar esperando, escuchando, algo, noticias, quizás, o un desliz de lengua ajena. Poirot, ya impecable en su traje gris paloma, se sentaba en una mesa del rincón, con un cuaderno al lado de su té intacto. Su expresión era puro cálculo silencioso. No están de luto, me dijo suavemente, sin mirar hacia arriba. Están recordando y lo que es más importante, eligiendo qué no recordar. No había dormido bien. Me perseguía el inquietante perfume de lavanda, aún aferrado a mi cuello esta mañana. Antinaturalmente fuerte, como si el aroma estuviera tratando de confesar algo. Poirot, jamás uno que dejara que la emoción nublara su deducción, había compilado una lista durante la noche, no solo nombres, sino conexiones. Un acompañante que llegó demasiado tarde, una doncella cuyo momento fue sospechosamente preciso, un gerente demasiado rápido en declarar accidente, y una colección de admiradores brillantes que juraban devoción a Celestine, pero que mostraban rostros muy distintos tras su desaparición. Nuestro primer encuentro fue con el conde Armand de la Croix, un patrón de las artes que afirmaba haber financiado el último concierto de Celestine, pero sus manos temblorosas, y su fachada excesivamente alegre, contaban otra historia. Cerca, la baronesa Liesel-Hartmann sostenía una flauta de champán. A las 10 de la mañana, sus labios sin sangre, susurraban que Celestine tenía enemigos que envidiaban su brillantez, aunque por supuesto, ella solo la había adorado. Una joven criada, Marie, fue vista con un rosario en una mano, y un frasco de perfume en la otra. Insistía llorando que había encontrado el cuerpo y que nadie más había entrado, pero los ojos de Poirot se detuvieron en un débil rasguño, debajo de su manga. No era del tipo nacido por accidente, sino por lucha. Luego estaba el curioso Monsieur Durand, el exentrenador vocal de Celestine, ahora retirado y solitario, que afirmó no haber escuchado nada a través de las paredes adyacentes de la suite, aunque su audición siempre había sido impecable. Cada palabra pronunciada esa mañana llevaba el aroma de la actuación, como si el salón simplemente hubiera cambiado su escenario, y la tragedia continuara, solo sin música. El inspector Giraud llegó eventualmente, lleno de bravuconería y pompa de procedimiento, pero, incluso él no pudo ahogar la tensión que se había asentado como polvo en cada cortina de terciopelo y espejo pulido. Un accidente, declaró con confianza forzada, pero los bigotes de Poirot se contrajeron con ese familiar parpadeo de desdén. No, monsieur, dijo en voz baja, esto no fue un tropiezo del destino. Alguien ensayó este acto final con precisión. Cuando el inspector se volvió, Poirot se inclinó hacia mí y susurró, no es solo quién ganaría con su muerte lo que debemos considerar Hastings, sino quién necesitaba su voz silenciada antes de que se pudiera cantar la verdad. Y con eso entendí, la actuación no había terminado anoche, acababa de comenzar. La luz de la mañana, de terciopelo suave, se derramó a través de los imponentes arcos del Hotel du Solstice, en Niza, dorando los pasillos de mármol blanco con una calma engañosa. Pero, ninguna cantidad de luz solar podría levantar la mancha que se había establecido desde la tragedia de la noche anterior. Debajo de la superficie de murmullos educados, y el tintineo ocasional de tazas de té de porcelana, un temor tácito colgaba en el aire como electricidad estática antes de una tormenta, una tensión tan gruesa que se aferraba a cada cortina de terciopelo y pintura con marco dorado. Madame Belliange, la célebre soprano, cuya actuación de despedida había atraído a aristócratas, coleccionistas y músicos de toda Europa, estaba muerta. Se derrumbó en su tocador, su mano sin vida todavía acurrucada alrededor de un pañuelo de seda empapado en perfume de lilas. Dijeron que fue un accidente desafortunado, tal vez sobreexcitación, un desmayo provocado por los nervios. Pero, nada sobre la escena se sintió accidental. El espejo destrozado, roto a nivel de los ojos, la botella de perfume, rota, pero no derramada, su aroma no naturalmente fuerte, casi sofocante, como si alguien hubiera vertido deliberadamente su contenido para enmascarar otro olor.
Parado en el pasillo, fuera de su suite privada, estaba Monsieur Adrien Duret, un hombre cuya sola presencia exigía silencio. Excriminólogo, conocido en círculos discretos por resolver casos demasiado retorcidos para el ojo público, Duret había desaparecido de los titulares hace años, tras un escándalo en Viena que lo dejó desacreditado, pero inigualable en percepción. Había sido invitado discretamente por el dueño del hotel, como un seguro tranquilo contra el escrutinio que vendría, si la prensa olfateaba que esto era más que un ataque cardíaco. Duret se movía con lenta precisión, los dedos rozando los marcos de las puertas, examinando las huellas en la alfombra, las fosas nasales contrayéndose sutilmente ante el aroma abrumador del lilas, que sospechaba, había sido utilizado para cubrir el rastro amargo de cierto sedante. Las entrevistas comenzaron en silencio, bajo los ventiladores dorados del salón de lectura. Monsieur Leclerc, el reconocido pianista, habló primero. Su expresión, aburrida, su voz, constante. Pero Duret notó las plantas húmedas de sus zapatos de cuero hechos a mano, inconsistente con su afirmación de haberse retirado temprano. La condesa Vivien Damont, velada en seda negra azabache y representando la imagen del dolor aristocrático, bebió su té lentamente, pero sus dedos temblorosos traicionaban su aplomo. Admitió haber visitado a Belange la noche anterior, para desearle suerte, aunque, cuando se le presionó, vaciló, alegando que hablaron de preocupaciones personales que, seguramente ya no eran relevantes. Pero Duret atrapó el brillo del polvo de lilas en su guante, y una sola horquilla fuera de lugar, encontrada cerca del espejo, regañada, adornada, y ciertamente no de Belange, coincidía con las que la condesa usaba. Entrega la mañana siguiente, pero no se encontró ninguna carta, solo una cerilla usada, escondida debajo del jarrón ornamentado, fuera de su suite. Aristócratas, músicos, todos tenían algo que ocultar, y como cualquier actuación, dejaba una firma. Ahora, Duret creía que el asesino había orquestado la escena como una sinfonía, cada botella rota, cada grito retrasado, cada coartada ensayada, parte de una composición macabra. Pero, la sinfonía más elegante, siempre esconde una nota discordante. La tormenta había comenzado su merodeo silencioso sobre el Hotel Lombre, cuando el crepúsculo sangraba por el cielo como tinta en agua, lanzando largas sombras a través de las grandes ventanas arqueadas del salón, donde antes resonaba la risa. Ahora, se sentía fuera de lugar. ¿Por qué? Isadora Merle estaba muerta, una mujer tejida de hechizos y leyendas susurradas. Su repentina desaparición se sintió más como un truco inacabado que un último aliento. Fue encontrada sola, en su estudio privado. La escena tenía todas las marcas del simbolismo calculado: un vaso de cristal, destrozado, coñac envejecido, derramado en el piso, un metrónomo plateado, detenido a mitad de compás, y una reina de espadas, delicadamente escondida en su corpiño, como una tarjeta de presentación de algo antiguo. Hércules Mercier, largamente retirado, pero eternamente exigente, se paró a mi lado con la calma de un hombre que escucha música que solo él puede oír. Los invitados, cubiertos en alta costura y pretendida sofisticación, fingían solemnidad, pero se traicionaban con miradas furtivas y manos temblorosas. Monsieur Renard, un traficante de arte corpulento, con el aroma de trementina, y secretos que se le pegaban como barniz, insistió en que había visto a Isadora en la hora de las brujas. Estaba brillante, extasiada, como una mujer que había desbloqueado algo prohibido. Sus palabras eran poéticas, pero sus ojos parpadeaban con demasiada frecuencia hacia la pesada cortina de terciopelo cerca de la chimenea. Me preguntaba qué, o quién temía que pudiera estar escuchando. Claudine, su esposa, una vez una famosa soprano, antes de que su voz desapareciera a mitad de una actuación en Viena, puso los ojos en blanco y habló bruscamente. Está romantizando. Otra vez, yo escuché un grito, a la 1:13 am precisamente. No estaba brillando, estaba aterrorizada. El personal del hotel no había escuchado nada, naturalmente, o eso afirmaban. Sin embargo, Madame Rousseau, la conserje, admitió sottovoce que Isadora había despedido a su doncella 3 días antes, exigiendo privacidad absoluta, mientras ensayaba un final para el que el mundo no estaba listo. Desde entonces, dijo Rousseau, Isadora había recibido 3 visitantes no identificados: un dolador velado, cuyas manos enguantadas agarraban un libro de poesía nigromántica; un niño silencioso, que entró sin tocar, y se fue sin abrir la puerta; y una mujer con guantes esmeralda,
oliendo a absenta y cedro chamuscado, quien según los informes se rió, al salir. Ninguno de estos invitados estaba oficialmente registrado. Cuando Mercier y yo entramos en los aposentos privados de Isadora, se sentía como entrar en una pintura, con su alma desgarrada. Los libros estaban abiertos en el suelo, textos sobre ilusión, alquimia, y ritos funerarios antiguos, mientras que su preciado cuervo blanco Lucien, una vez enjaulado junto al espejo, había desaparecido por completo. En su lugar colgaba una pieza desgarrada del póster de su actuación final, fijada con una aguja de costura oxidada y roscada con una cuerda carmesí, empapada en una sustancia aceitosa no identificable. Organizado, susurró Mercier, cuyos ojos escaneaban cada objeto como si estos susurraran secretos antiguos. La chimenea no estaba en uso, pero los senderos de hollín débiles se acurrucaban por el fondo de pantalla sobre ella, como si algo hubiera escapado a través de la piedra. Descubrimos un cajón oculto debajo de su escritorio de escritura, que contenía cartas sin remitente, cada una un acertijo, cada una más oscura que la anterior. Te pusiste en el centro de atención, ahora paso a la oscuridad. Su nota final, sin firmar, solo decía: el truco nunca es el desaparecido, es el regreso. Mercier giró lentamente, su expresión ilegible, y luego aprovechó el metrónomo frío una vez. Toque. Esto nunca fue su fin, murmuró. Fue el comienzo de otra persona. A medida que descendíamos la escalera, un cuarteto de cuerda comenzó a tocar en el atrio, un vals inquietante y fuera de ritmo que se deslizaba a través de los pasillos como un espectro. Los invitados reanudaron sus roles, bebiendo champán, hablando en tonos delicados, pero los vi de cerca, y me di cuenta, algunos eran actores en un drama mucho más antiguo que incluso ellos, y uno de ellos, tal vez sonriendo, tal vez de luto, había tirado de las cuerdas, de una actuación que acababa de comenzar. Nos abrimos paso a través de los corredores tenues y resonantes del Hotel Verité, donde el tiempo parecía moverse más lento, cada paso en el piso de mosaico reverberando como el eco lejano de una campana, como si las paredes lloraran el silencio dejado por la famosa soprano Celestina. Los apliques adornados parpadeaban contra las paredes altas, revestidas de papel de terciopelo, lanzando sombras temblorosas que danzaban como espíritus olvidados, aferrándose al aire, grueso con el aroma de madera pulida, y algo débilmente metálico, como el recuerdo de la sangre. Su suite, envuelta en un silencio secreto, en el extremo más lejano del ala este, se sentía más como un mausoleo que una residencia, un santuario de lavanda, con balcones gemelos que se abrían al mar inquieto y oscurecido por un lado, y al denso y murmurante ciprés por el otro. El jardín debajo de los cuales ahora se tambaleaba por un mar de susurros espeluznantes. Pero Lambert, dijo el inspector Moreau en voz baja, su tono apenas más alto que el crujido suave de las tablas del piso bajo nuestros pies, uno debe mirar debajo de la elegancia. La verdad rara vez usa seda. La puerta dio paso a una cámara que se sentía menos como una habitación, y más como un escenario congelado a mitad de una representación. Nada estaba fuera de lugar, pero todo se sentía mal. Los muebles, una mezcla de elegancia francesa antigua y refinamiento moderno, estaban organizados con tanta precisión que rozaba lo obsesivo. El piano de cola se erguía como un centinela oscuro en la esquina, su tapa lacada reflejando la luz ámbar moribunda, mientras que encima yacían hojas de música dispersas, marcadas con anotaciones frenéticas, sus trazos de tinta enojados y desiguales, en capas escritas por varias manos distintas, como si hubieran sido reescritas por múltiples mentes, o por una mente que se deslizaba a través de múltiples selves. Una sola botella de perfume de cristal reposaba a su lado, su tapón cubierto de huellas dactilares, y el contenido, picante medicinal, más como algo que enmascaraba, que atraía. El mostrador de escritura junto a la alta ventana de laurel mostraba signos claros de manipulación. El forro de cuero perforado, las manchas de tinta fresca, como si una pluma hubiera caído a mitad de pensamiento, y una decoloración rectangular, tenue, sugería que algo se había extraído a toda prisa. Un diario, tal vez, o un documento demasiado peligroso para permanecer ahí. Algo fue tomado, susurré. La mirada de Moreau no se apartó del escritorio. Oculto, y no por casualidad, nos dirigimos a la habitación contigua, donde el aire se volvió notablemente más frío. Estaba diseñada con la misma elegancia meticulosa, cortinas de terciopelo, ropa de cama bordada en seda, espejos con marco dorado, pero había una esterilidad debajo de la suavidad, como un escenario abandonado tras su acto final.
El armario abierto revelaba vestidos de todos los tipos concebibles, lentejuelas, sedas, gasas, pero entre ellos colgaba una percha de terciopelo vacía, su cierre retorcido, como si algo hubiera sido arrancado, tal vez en pánico, o con un propósito. Ella no empacó a la ligera, observé, ya sospechando la respuesta. ¿Qué significa? Que alguien la empacó, dijo Moreau sombríamente, con los ojos entrecerrados. Pero fue en el nicho del tocador, una cámara estrecha medio escondida tras un panel de madera lacada, donde la habitación reveló su secreto. Los dedos de Moreau trazaron una costura irregular, y con un empuje sutil, un compartimento oculto se abrió para revelar un pequeño volumen de cuero, sin título, el cuero agrietado por la edad, pero bruñido por los aceites de un manejo frecuente. Esperábamos un diario, o un libreto, pero lo que se encontraba dentro era algo mucho más inquietante. Las páginas estaban llenas de inscripciones extrañas, glifos y sigilos entrelazados con pentagramas musicales sin sentido aparente, diagramas que recordaban a los gráficos astrológicos, frases garabateadas en escrituras angulosas que parecían respirar y cambiar con el parpadeo de la luz. No había fechas, ni contexto, solo un sentido de intención palpitante, como si el libro no fuera para ser leído, sino descifrado, y solo por alguien iniciado en sus misterios. Este no es un diario, murmuré, es un grimoire. Moreau no respondió de inmediato. Estaba escaneando las páginas con el ceño fruncido, las yemas de los dedos recorriendo los bordes como si esperara que quemaran. Este no es un cifrado destinado a ocultar chismes, dijo finalmente. Está destinado a oscurecer el poder, algo prohibido. Un golpe suave nos sobresaltó, devolviendo nuestro enfoque al presente. La puerta se abrió y Gibet, la criada que había descubierto el cuerpo, entró lentamente, su rostro pálido, sus nudillos blancos, mientras agarraban el borde de su delantal. Sus ojos se posaron en el libro, luego en el piano, como si temiera a ambos por igual. «Excuse-moi, monsieur», dijo con voz tenue, «vine a recoger la ropa de cama, pero recordé algo». Moreau asintió. «Adelante». Ella tragó con fuerza. La noche anterior, ella estaba tarareando algo extraño. Una canción que nunca había oído. Pensé que era un ensayo, pero luego, comenzó a reír. Su voz se quebró, no era como ella misma, como si alguien más estuviera en la habitación. Pero nadie había entrado. Un silencio se asentó sobre nosotros, pesado, como si la suite misma se hubiera detenido, para escuchar. Moreau cerró lentamente el diario. El cuero crujió débilmente, como un aliento sostenido demasiado tiempo. Lo que sea que ella estuviera realizando, dijo en voz baja, no fue para una audiencia de este mundo. Y justo entonces, las sombras en la habitación parecieron cambiar, muy ligeramente, como si algo invisible finalmente nos hubiera notado, y ahora está amortiguando incluso el más pequeño de los movimientos. A medida que la luz moribunda del anochecer se filtraba a través de las ventanas de vidrio con plomo, y se derramaba sobre los pañales de mármol con óxidos, piscinas de crímenes, y oro, el ala occidental, largamente abandonada por la mayoría, y de la cual se hablaba solo en tonos susurrantes entre los sirvientes, se conectaba con los cuartos privados de Séraphine Noel, la resoprano solitaria, pero internacionalmente venerada, cuya voz había llenado una vez casas de ópera en toda Europa con gracia celestial, pero ahora, su suite permanecía mortalmente quieta, sellada como un mausoleo, el mausoleo de una santa cuyos milagros se habían agriado. La habitación en sí era una catedral de oscuridad y silencio. Arcos góticos, paredes de palisandro oscuro, cortinas azul medianoche que absorbían la luz, y apliques que parpadeaban con una caída antinatural. Era como si el tiempo se moviera, de manera diferente aquí. «Escuche esta habitación, Lambert», murmuró el inspector Duret a mi lado, pasando sus dedos enguantados por el borde tallado de un escritorio que parecía intacto por el polvo o el tiempo. «No se hace eco, se absorbe». Tenía razón, el silencio, no era ausencia, era hambre. El aroma que permanecía en el aire, no era simplemente un perfume, era ritualista, iris y mirra, sí, pero en capas con algo metálico, algo quemado. Una sola aria yacía sobre el piano lacado, congelada a mitad de frase, con marcas extrañas e irregulares grabadas violentamente en la hoja. Estas no eran anotaciones, eran marcas de garras, no hechas con pluma, sino con desesperación. Sobre el hogar frío, un espejo fracturado por el centro nos reflejaba en mitades, dos versiones de nosotros mismos, cortadas por la verdad tácita de la habitación. Ella no estaba ensayando, le dije, y Duret respondió con un grave asentimiento. Estaba tratando de reescribir algo inmutable,
Algo escrito no solo en tinta, sino en el destino. En su escrituar encontramos más inquietud, una pluma fuente destrozada, todavía húmeda con tinta, una mancha empapada como si hubiera estado escribiendo, hasta que su mano cediera. Un sobre desgarrado yacía medio incrustado debajo del escritorio, su sello roto, pero su contenido ausente. El contenedor de residuos a un lado estaba vacío, enérgicamente vacío, como si incluso sus pensamientos descartados se hubieran tomado. En el dormitorio más allá, las cosas se volvieron más frías. Su guardarropa más relicario que armario, albergaba prendas demasiado perfectas, demasiado ceremoniales, cada una dispuesta con una simetría obsesiva. Pero allí, entre dos vestidos carmesí, una brecha no más grande que el ancho de un dedo sugería que algo se había retirado a toda prisa. Fue debajo del tocador, detrás de un panel deformado, donde la mano de Duret se cerró alrededor de algo oculto, un libro, de cuero sin marcar, pero que vibraba con una amenaza silenciosa. Esperábamos encontrar entradas de diario, tal vez poemas amargos, o despedidas trágicas, pero lo que hallamos en el interior, no eran palabras, solo símbolos, negros de tinta, en bucles, dibujados en circuitos y sigilos interminables que se torcían entre sí como un lenguaje anterior al lenguaje. Esto no es un diario, respiró Duret, es un cifrado, pero no para mensajes, sino para algo más sagrado, o más profano. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, llegó un golpe, agudo y antinatural, en medio de la quietud. Era Lea, la encargada de lavandería, quien había descubierto el cuerpo de Serafine. Entró como un fantasma de tristeza, con las manos temblando, y los ojos enrojecidos por el llanto. Ella era amable, susurró Lea, casi demasiado suavemente para ser oída, siempre gentil conmigo, pero la última semana, cambió, apenas dormía, me preguntaba, no me rogaba que le dijera quién venía y quién se iba, qué escuchaba en los pasillos, qué huéspedes discutían, qué habitaciones permanecían cerradas. Su voz se rompió. 2 veces la encontré en el balcón, en medio de la noche, cantando, pero no era su voz, era más baja, más vieja, y una vez se rió como si alguien más hubiera hablado a través de ella. Duret dio un paso adelante. Alguien la visitó. Lea dudó, como si temiera que sus palabras pudieran convocar algo. Un hombre, dijo finalmente, alto, delgado, pálido como papel. Nunca atravesó el vestíbulo, subía, como una sombra hasta su balcón. Lo vi una vez desde el corredor de servicio, solo, de pie allí, mirándola, y cuando se fue, ella encendió incienso, lloró, y luego susurró al espejo. Una vez, creo que le hizo una pregunta, y esperó. Dejamos ir a Lea, el peso de sus palabras colgando en el aire, como humo. Duret volvió al libro, ahora sentado en la silla de lectura de Serafine, con la luz del fuego danzando sobre la extraña tinta. Estos símbolos son como intervalos en una escala, murmuró, rastreándolos como si escuchara algo que no podía. No son notas, no son palabras, pero, una estructura, una clave, tal vez, no para música, sino para algo oculto en el sonido. Me incliné el corazón latiendo con fuerza. El perfume que aún se demoraba en la habitación ahora me llamó la atención de una manera distinta. Lavanda, sí, pero también, cenizas, hierro. No es solo perfume, dije, está cubriendo algo, un aroma, o algo peor. Duret asintió lentamente, sus ojos dirigiéndose nuevamente hacia el piano. No para esconderse de entre los muertos, Lambert, dijo, sino de algo que todavía escucha. Cuando nos volvimos para irnos, miré una vez más al espejo agrietado, y me congelé. Nuestras reflexiones no se volvieron con nosotros, permanecieron, de pie, perfectamente quietas, sus ojos, fijos hacia adelante, esperando, observando, y fue entonces, cuando me di cuenta, Serafine no había estado ensayando. El aria que había reescrito, nunca fue creada para ser interpretada ante una audiencia. Fue una citación, un llamado, en el idioma de los dioses olvidados, y ahora, aquello que la había escuchado, estaba comenzando a responder. Pausa larga, una brisa mediterránea, fría, y teñida de veneno, barrió la terraza, cortó el silencio custodiado con el débil lefle de papel. El inspector René Ballon se sentó encorvado sobre un antiguo banco de piedra, en el balcón de Villa Mistral. Rodeado por los susurros rítmicos de las olas que se estrellaban, se inclinaba sobre una dispersión de documentos crípticos.
línea por línea. Las páginas estaban llenas de cálculos continuos, entendibles solo para alguien que comprendiera el hilo que une la muerte y la melodía. Sus ojos sostenían la misma intensidad que se encuentra en un maestro, que compone su sinfonía final. El silencio se rompió solo cuando su voz sonó, tan clara y deliberada como una campana de duelo. Esto no es un cifrado, Henry, es un horario, pero no para conciertos. Estos son tiempos de reunión, y los que se reúnen no eran músicos. Me senté a su lado, pero todo se sintió extrañamente extraño en ese momento. El calor del banco, el aire revoloteante, el tramo interminable de mar azul profundo. Era como si alguien hubiera drenado el alma de los alrededores. ¿Estás diciendo que ella no era solo una artista?, pregunté suavemente. Bayon asintió. La pieza final de Madeline Durand no fue una despedida, era una señal, y alguien lo había estado esperando. Nuestro próximo encuentro fue con el conde Lucien d'Armloir, un hombre que llevaba su título no con orgullo, sino como una máscara bien elaborada. Su estudio estaba inundado de luz dorada, sin embargo su rostro tenía el cansancio de una noche de insomnio, su collar ligeramente torcido, sombras oscuras debajo de sus ojos, y una inquietud que se aferraba a los hombres que siempre se sienten observados. Bayon comenzó suavemente, pero con firmeza. Hemos aprendido que te reuniste con Madeline la noche anterior a su muerte. La mano del conde se congeló a mitad de alcance, el café intacto delante de él, de repente pesado con implicación. Fue solo una conversación, murmuró, una oportunidad para aclarar, algo enterrado. Pero sus ojos contaron otra historia, una historia que parecía temer dejar que saliera a la superficie. París, Milán, Praga, Estambul, continuó Bayon. No solo compartiste música, compartiste secretos. La mirada del conde se oscureció al instante. Has cavado, inspector, y tú te has escondido, replicó Bayon. Hubo una pausa. Entonces, la voz del conde cayó a un silencio que se sintió más pesado que cualquier grito. Éramos agentes, ambos. Detrás de la alianza cultural había una misión oculta. Madeline llevaba mensajes codificados integrados en partituras. Cada ritmo de la orquesta enmascaraba un secreto. Cada actuación era una portada. Mi aliento se atrapó en la garganta. ¿Estás diciendo que ella quería salir? El conde asintió solemnemente. Estaba cansada, tenía miedo, pero los que la rodeaban insistieron en continuar, a cualquier costo. Luego compartió algo que hizo que los pelos en la parte posterior de mi cuello se pusieran de pie. Dijo que su composición final no era suya. Una hoja anónima llegó, sin firmar, solo un título, elegía para los inauditos. La practicó durante horas. Dijo que había algo dentro de ella, algo llamarle a ella. Hice eco. Dijo que la pieza no convocó una emoción, convocó una presencia. Me dijo que, si ella tocaba la nota final, no solo habría aplausos, algo más vendría, algo que siempre se detuvo antes, pero esta vez, no lo haría. Bayon me miró entonces. Sus ojos reflejaban el mismo temor que había comenzado a hincharse en mi pecho. Debajo de la terraza, el mar rugió más fuerte, más inquieto que antes. Y luego, como si alguien hubiera despertado un escenario que había permanecido en silencio por siglos, una tenue nota de violín se extendió por el aire. No de un músico, no de ningún escenario. Fue un mensaje, un susurro, prueba de que algo había estado escuchando, y ahora, se acercaba. Una pesada quietud cubrió la terraza orientada al mar del Hotel Monteverdi, como si incluso la luz del Mediterráneo dorado no se atreviera a molestar al enrollado que colgaba en el aire. Un silencio tan profundo que amortiguaba incluso el susurro de los olivos y el débil laminado de las olas debajo. El inspector Laurent Delacroix permanecía inmóvil junto a la balaustrada de mármol, sus dedos agrietados rozando el borde de un dossier que palpitaba con secretos peligrosos, sus páginas gruesas con el peso de la conspiración, secuencias de códigos fracturados, fragmentos de diarios quemados en los bordes, y fotografías en sepia donde una figura demacrada alta, encapuchada, el rostro siempre desviado, aparecía como un fantasma recurrente, en embajadas, estaciones de tren y salas de conciertos a la luz de las velas. Esto no fue una despedida, murmuró Delacroix, con los ojos entrecerrados, su voz llena de temor. Fue una advertencia, enmascarada como un final. Detrás de él el conserje discreto pero visiblemente sacudido, Camille Moreau,
Se acercó con dudas poco características, sus talones resonando demasiado fuerte en la tranquilidad. «Monsieur», susurró, con los ojos corriendo a las esquinas de la terraza, como si las sombras pudieran estar escuchando. Un hombre vino pidiéndole. No dio un número de habitación, solo un nombre. Rook dejó esto. En su mano enguantada temblaba un metrónomo de latón, antiguo y elegante. Su péndulo se balanceaba, a pesar de que nadie lo sostenía. La respiración de Delacroix se detuvo. Rook no era un nombre que se mencionara a la ligera. Pertenecía a un fantasma de un capítulo más oscuro de la inteligencia europea, un pensamiento enterrado hace tiempo en los callejones congelados de Viena, y en los cafés susurrados de Lisboa. Ella lo mencionó, dijo Delacroix, abriendo el expediente a una página marcada en carmesí. Cuando se mueve la torre, la reina cae, con urgencia repentina, se volvió hacia Camille. Debemos acceder a la suite 9114. Inmediatamente. El aire dentro de la habitación era denso, casi teatral, como si el tiempo hubiera sido escenificado para congelar el momento de su muerte. La suite privada de Vivien Darky aún estaba organizada como el acto final de una ópera siniestra. Una copa de vino volcada, su contenido rojo sangre aún húmedo sobre la alfombra, una delicada caja de música hecha añicos en el suelo, como si hubiera sido arrojada, pero extrañamente colocada demasiado lejos de su lugar habitual, y ese aroma empalagoso de rosas, no de un ramo, sino liberado por un perfume reactivo térmico, activado solo cuando la habitación alcanzaba una temperatura precisa. Delacroix se arrodilló junto al piano, donde una débil huella polvorienta, demasiado grande para ser de Vivien, revelaba una intrusión reciente y deliberada. Tenía miedo, susurró, con los ojos escaneando cada objeto con sospecha renovada, lo suficientemente temerosa como para manipular su propia habitación, con trampas musicales. Debajo del piano de cola, escondido justo fuera de la vista, encontraron una pieza de partitura doblada, su título garabateado en una caligrafía elegante pero afilada, Requiem para una voz silenciada. Al desplegarla, Delacroix descubrió una cadena de coordenadas, un eco de un anfiteatro corso, un fantasma de círculo. Junto a ellas, garabateadas con una mano desesperada, el verso final, nunca debe ser cantado. La voz de Camille vaciló. Inspector, ¿quién era ella? Delacroix no respondió de inmediato. Su mente, tambaleándose. Vivienne Darcy, no solo había cantado óperas, codificaba secretos dentro de sus áreas, tejiendo verdades políticas e inteligencia en la música que solo ciertos oídos entrenados podían descifrar. Sus conciertos fueron confesiones, sus ensayos, citas. Y alguien había decidido que su actuación final también sería su último aliento. En ese momento, un golpe tocó suavemente la puerta, demasiado suave, demasiado preciso para ser inocente. Delacroix se congeló, con la mano sobre su arma oculta, el corazón en la garganta. El metrónomo en la mesa auxiliar se detuvo sin previo aviso, su péndulo, detenido a mitad de su vaivén. En ese escalofriante silencio, Delacroix lo entendió. Este no fue el final de un caso. Esta fue la obertura de una conspiración mucho más profunda. La muerte de Vivien fue un comienzo, una señal para aquellos que aún escuchan, y para aquellos que todavía miran, desde las sombras, mientras el crepúsculo carmesí se establecía como vino derramado sobre el campo italiano. Pausa breve nos llevaron una vez más a los cuartos privados de la condesa Isadora Moretti, cuya reputación de discreción era tan formidable como la influencia de su difunto esposo, el embajador italiano en Viena. Tono reflexivo. La habitación en sí parecía suspendida en el tiempo. Una opulenta cámara de madera de cerezo oscuro, donde los apliques antiguos arrojaban luz ámbar parpadeante a través de cortinas de terciopelo, y retratos ancestrales cuyos ojos parecían seguirnos con un aire de desaprobación. Tono sombrío. La condesa se sentaba sola, absorta en el escrutinio, bajo una ventana alta y arqueada. Una carta a medio escribir reposaba inmóvil. La tinta coagulada, como si el peso de las verdades tácitas hubiera congelado su mano a mitad de pensamiento. Ella no se levantó de inmediato. Sus dedos rastreaban nerviosamente el borde de un delicado vaso veneciano, pero cuando se puso de pie, su equilibrio traicionó una fractura sutil, apenas visible bajo su elegancia. Tono íntimo Borghese. Teniente Vale, saludó con una voz cansada y formal. Los he estado esperando. Aunque había rezado para que no fuera así, había algo espeluznante en lo compuesta que permanecía, como si el dolor y el miedo hubieran sido doblados hace mucho tiempo.
en su postura, de Brojorese, siempre gentil con las mujeres al borde de la ruina, dio un paso adelante. Entonces, sabe que hemos aprendido más de lo que inicialmente se reveló sobre las actividades de Allegra. Ante la mención de Allegra Valois, la misteriosa cantante de ópera devenida informante, Isadora se volvió hacia la ventana. Su silueta se bañaba en la luz del sol poniente. El velo puro sobre su hombro capturaba una brisa, que no estaba allí. Si por actividades te refieres a correspondencias encriptadas escondidas dentro de las sonatas de piano, citas con diplomáticos bajo la apariencia de galas de caridad, y pases secretos a través de fronteras neutrales, entonces sí, pero dudo que incluso tú conozcas la mitad. Su voz se rompió débilmente, pero no por miedo, sino por el esfuerzo de la moderación. Luego se volvió a enfrentarnos, y lo que dijo a continuación cambió el tono de la habitación por completo. Allegra y yo, no éramos solo compañeras, dijo suavemente, estábamos enamoradas. El silencio que siguió fue casi violento en su intensidad, roto solo por el timbre distante del viejo reloj de la repisa. Su admisión no vino con vergüenza, sino con una finalidad insoportable. Comenzó en Barcelona, hace 3 inviernos, durante una cumbre de paz con mi esposo, porque el mundo a su alrededor lo exigía. Me advirtió, una y otra vez, no sepas nada. La condesa se trasladó a la repisa donde se encontraba una variedad de fotos, rostros sonrientes de galas, visitas oficiales, pero una foto se destacaba. Allegra riendo a mitad de giro, su rostro medio iluminado, medio perdido en la sombra. Me dijo que alguien, dentro de las embajadas, alguien poderoso, la había silenciado. Había descubierto algo que podría arruinar más que reputaciones. Y luego, desapareció. Abres se inclinó, su tono bajo y urgente. El guante de seda rojo que se encontró en el balcón del obispo, era suyo. La pregunta colgaba como una cuchilla. La condesa miró hacia otro lado. Su aliento se apretó. No, dijo finalmente, pero estaba destinado a ser encontrado. Su voz temblaba ahora, no por tristeza, sino por miedo. No entienden. Quien esté orquestando esto, no persigue el dinero. Están borrando el pasado, borrando todo rastro de disidencia, de verdades prohibidas, de amor que desafió el guión que se nos impuso. Allegra fue solo el comienzo. Mientras una ráfaga de viento sacudía los altos ventanales, y el trueno rodaba débilmente por las colinas distantes, sus ojos se encerraron en los de Debré. Ya no se trata de traición o política, susurró. Esta es una guerra por la memoria misma. Y en guerras como estas, los muertos hablan más fuerte. ¿Cómo lo supo? Su voz apenas se elevó sobre el silencio de la cámara cortada en terciopelo, cada palabra llevando el peso de algo enterrado demasiado tiempo. Se impuso. Ni los peikion rampía, henchió la condesa finalmente, después de una pausa sin aliento. Sus dedos temblaban mientras rozaban el borde deshilachado de una bufanda de seda que yacía sobre la mesa, como una reliquia de un pasado que había luchado por olvidar. Era uno de los favoritos de Ariel. Decía que el color le recordaba al crepúsculo sobre la costa de Liguria, esa tenue neblina de lavanda que perdura justo antes de que surjan las estrellas. Lo dejé en su camerino hace varios días. Pensé que permanecería oculto allí, con el resto de lo que nunca dijimos en voz alta, pero cuando escuché que fue descubierto en el corredor, justo fuera del despacho de Halboster, pausa, voz quebrada, apenas me había atrevido a admitirlo ni siquiera a mí misma. Debrou se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono aún moderado, pero tenso. ¿Puede explicar cómo llegó a estar allí? La condesa dudó. Sus ojos se movieron hacia la chimenea, como si buscaran escapar dentro de las llamas. Lo recuperé la noche anterior a su actuación final. Fui a verla, no solo para desearle suerte, sino para decirle adiós. Me dijo que esa sería la última vez que nos veríamos. Después de su presentación de despedida, iba a desaparecer, sin giras, sin despedidas. Dijo que necesitaba desvanecerse, por el bien de ambas. Quería cortar todos los lazos, y lo hizo con la misma precisión con la que organizaba cada nota en sus arias. Tono resignado. Sus dedos agarraron los reposabrazos tallados de la silla, blanqueando los nudillos. Pero algo estaba mal. Ariel no era ella misma. Seguía mirando las cortinas cerradas, mirando el espejo con temor, como si esperara que le mostrara algo, de lo que no pudiera escapar. Estaba ansiosa, no nerviosa, como si supiera que algo terrible ya estaba en marcha. Me devolvió todo lo que le había dado, joyas, bocetos, pequeños regalos. Dijo que no era seguro conservarlos.
Me amaba, pero no podía dejarme seguirla hacia lo que fuera. La voz de Debreu se suavizó. ¿A qué hora la dejó? Alrededor de las 7, respondió tras una pausa sus palabras frágiles. Tenía la intención de regresar a mi suite y prepararme para la gala, pero en el corredor, justo afuera de su habitación, me encontré con el ministro Halbost. Parecía vacío, no solo cansado, agitado, pálido, como alguien que había visto algo que no podía dejar de ver. Cuando dejé caer la bufanda, prácticamente se abalanzó sobre ella, como si fuera más que seda, como si contuviera información, por la cual alguien mataría por enterrarla. La condesa se hundió en su silla. La verdad pesaba sobre ella como cadenas. Pensé que estaba siendo dramático, paranoico, pero ahora, mirándolo con fuerza, ahora le creo. Arielle era meticulosa. Nunca se olvidaba de sus dosis. No bebía, no tomaba nada, sin medirlo, sin contarlo, sin verificarlo. La idea de que se envenenó accidentalmente es una mentira, una fabricación. Alguien quiso su silencio, y lo cronometraron a la perfección, justo después de que cayera el telón. No palvo final, tono cargado de indignación y dolor. Debreu guardó silencio por un largo momento antes de preguntar, con voz contenida, ¿crees que fue asesinada? La condesa no parpadeó. Creo que alguien temía lo que sabía, pero también creo que la subestimaron. Arielle no solo reunió secretos, los organizó, catalogó. Ella decía, la verdad no permanecerá enterrada por mucho tiempo. Se inclinó más cerca, con los ojos llenos de una urgencia silenciosa. ¿Sabes dónde están esos documentos ahora? Ella sacudió la cabeza lentamente. No, ella nunca me dijo, solo que la respuesta se encontraba en algo que solo yo entendería. Una referencia a nuestra primera reunión, nuestra primera conversación. Dijo, es en el lugar que me hizo llorar. No sé a qué quiso referirse. Recuerdo que lloraba, pero no sé qué pintura era, o qué representaba. Mientras Debreu se disponía a marcharse, notó que los dedos de la condesa se movían casi mecánicamente, rasgando la esquina de una carta que había comenzado a escribir cuando llegaron. Las piezas revoloteaban al piso como copos de nieve, perdidos en la luz dorada del atardecer, los delicados restos de una mujer desgarrada por dentro. Su dolor era real, pero debajo de él, algo más agudo pulsaba. Resolución. Una última pregunta, dijo Debreu suavemente, deteniéndose en el umbral de la puerta. La botella de perfume, la golpeada en el tocador de Arielle, la había visto antes. Ella asintió, con tristeza. Sí, era su aroma exclusivo. Fue diseñado para ella por un perfumista en Florencia. Bergamota, brezo y ámbar. La botella era distinta, cristal bohemio, cortado a mano, formado como una llama, la que se encontró rota en su habitación. Su voz vaciló, luego se fortaleció nuevamente. Esa era una réplica barata, vidrio común. Alguien la reemplazó. Incluso esa cosa íntima, su aroma, fue imitado, como si alguien quisiera borrar el último rastro de ella. Mientras caminábamos de regreso por los grandes y resonantes pasillos del hotel, los candelabros titilaban sobre nosotros como constelaciones distantes. Sentí que las paredes se cerraban, como si el edificio mismo hubiera absorbido sus secretos. El dolor de la condesa perseguía el corredor como el perfume persistente en la oscuridad. Lo que había comenzado como una pérdida trágica, ahora era claramente un silencio calculado, un asesinato envuelto en elegancia. La imagen de Arielle se estaba volviendo más clara, una mujer atrapada no solo entre el amor y la fama, sino entre aquellos que buscaban usarla y aquellos que temían lo que ella sabía. Lealtades peligrosas la habían atrapado en una red mucho más allá de los reflectores glamorosos, y aunque la tragedia aún resonaba con preguntas sin respuesta, sentí que Armand comenzaba a reconstruir una orquestación más profunda, un ritmo oculto de los eventos que solo él podía descifrar. Capítulo 6. El voto del prodigio. La mañana después de nuestro inquietante intercambio con Lady Bellamy, encontró a Armand sentado en tranquila soledad, su mirada fijada en una serie de diagramas dibujados a mano, anotaciones musicales y extractos entrecruzados del diario privado de Emilien, que había pasado gran parte de la noche descifrando. El cifrado canta al fin, murmuró, tocando un lápiz delgado contra el pergamino, pero la melodía que revela no es dulce, mon ami, es como un canto encantado y peligroso. Lo que comenzó como susurros sobre una red de contrabando ahora apuntaba a algo más extenso, más insidioso, una red de influencia y traición, envuelta en áreas, contratos de actuación y códigos susurrados. Nombres como Le Spectre y The Wren aparecían repetidamente, alias, sí, pero asignados a jugadores en un juego mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Un nombre, sin embargo, se negaba a esconderse tras la metáfora, Anneliese.
Este descubrimiento nos impulsó hacia el santuario interno del teatro una vez más, donde encontramos a Anneliese Marceau, la protegida de Emilien. Antes desconcertada, ahora estaba sentada sola bajo las suaves sombras de las luces de ensayo, sus dedos deslizándose sobre el piano silencioso, como si conjurara al fantasma de su mentora. La voz de Armand rompió la quietud suavemente, pero con autoridad. Mademoiselle Marceau, perdona la intrusión, pero buscamos la verdad en un lugar sombreado por la ilusión. Ella levantó la vista lentamente, y la transformación en su rostro era inconfundible. Su juventud no había desaparecido, pero estaba atenuada por el dolor, y algo más difícil de nombrar, vigilancia tal vez, o el primer destello de acero bajo la pena. No estaba ensayando, dijo con voz distante, como si hablara a través de una niebla. Estaba escuchando al silencio entre las notas. Emilien solía decir que ahí es donde vive la verdad. Sus manos flotaron sobre la partitura, persistiendo en un área inquietante, que llamó El lamento de las cenizas, una pieza que nunca se interpretó públicamente. Ella me enseñó esto en secreto. Era su composición más vulnerable. Dijo que capturaba el momento exacto en que se dio cuenta de que el escenario podía ser santuario y prisión. Al mencionar esta obra oculta, los ojos de Armand se estrecharon. Estabas cerca de ella, más cerca que la mayoría. Anneliese asintió lentamente. Ella me rescató de la oscuridad. Me enseñó a cantar, sí, pero más que eso, me enseñó cómo desaparecer cuando era necesario. Emilien era muchas cosas, pero ingenua. Nunca fue una de ellas. Sabía los riesgos. Me dijo: si desaparezco, es porque alguien forzó mi silencio. Armand se inclinó hacia adelante ligeramente, con la voz baja ahora, y sin embargo su nombre aparece repetidamente en sus escritos codificados, notas sobre reuniones encubiertas, transcripciones de comunicados interceptados. ¿Cuál fue su papel en su otra vida, la que está más allá del escenario? Anneliese se puso de pie lentamente. Sus ojos brillaban con una emoción que no era del todo ira ni miedo, algo sin resolver. Cruzó hasta la ventana cubierta de terciopelo, observando el jardín abajo, donde los pétalos se desvanecían, como secretos cayendo. Ella quería mantenerme limpia, susurró. Me dijo que no tocara el fuego por el que bailaba, pero insistí. Quería ayudarla, no, protegerla, porque sabía que algún día, el pasado que había enterrado trataría de abrirse paso nuevamente. Se giró para enfrentarnos por completo, su voz temblando ahora con furia contenida. ¿Crees que murió por accidente, o por sobredosis? Emilien llevaba diarios exactos de cada gota que consumía. No, alguien quiso que desapareciera, y se aseguró de que el telón final cayera antes de que pudiera exponerlos. La expresión de Armand se oscureció. ¿Sabes lo que estaba a punto de revelar? Anneliese asintió una vez, no los nombres, pero sí, el plan. Dijo que se acercaba algo, una actuación que destrozaría reputaciones. Dijo que había plantado la verdad en un lugar, que solo su dolor recordaría, y que yo, solo yo, entendería cuando llegara el momento. El aliento de Armand se contuvo. ¿Alguna vez dijo qué lugar? Anneliese caminó hacia el piano, levantando la tapa suavemente para revelar una nota escondida bajo las teclas, desgastada, manchada de huellas digitales. Se la entregó a Armand sin decir palabra. Decía simplemente: el aria que me rompió, la que nadie escuchó. Mientras Armand desplegaba la nota, me di cuenta de que ya no estábamos persiguiendo un simple misterio. Estábamos al borde de una composición construida sobre la traición, la pérdida, y la venganza codificada. Y el verso final, aún no se había tocado. Era joven, y tonto. La voz de Marguerite vaciló, como la última nota de una canción que se desvanece, con los ojos distantes, como si mirara un recuerdo que nunca se había ido realmente. Pensé que todo era tan noble, tan poético, como algo arrancado de una vieja novela de aventuras. Espadas en los códigos oscuros y susurrados, miradas robadas a través de salones de baile iluminados por velas. No vi las sombras detrás de la página. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de una bufanda de seda anudada en su muñeca, energía inquieta filtrándose a través de cada movimiento. Al principio solo hice pequeñas cosas, liberaba notas dobladas, distraía a los funcionarios de galas, mientras Celeste se reunía con sus contactos detrás de las cortinas de terciopelo. Creí que estaba luchando por la libertad, por la democracia, por algo hermoso. Sus labios se torcieron amargamente, pero no fue belleza, fue ilusión. Su mirada se desvió, y su voz se tensó. En el último año, Celeste comenzó a cambiar.
su risa se volvió más baja, sus ojos empezaron a buscar en todas las habitaciones, como si las paredes mismas pudieran escuchar. Me dijo que algo había salido mal, terriblemente mal. La red se había convertido en otra cosa. Debía dejarla. Los ojos de Marguerite brillaban con algo crudo profundo. Entonces tomó una decisión. Si no podía escapar, los expondría. Comenzó a documentarlo todo. Una reunión más clandestina, cada intercambio críptico. Lo escribió todo con una precisión aterradora. No solo como protección, sino para limpiar su conciencia. Me dijo, si me llevan, al menos que quede la verdad. Levantando la capa superior, recuperó un sobre de Manila sellado en cera carmesí, envejecida pero inconfundiblemente intacta. Ella me dio esto, dijo Marguerite suavemente, una de las muchas copias. Nunca confió en una sola persona con todas las piezas. Decía que la verdad, dispersa es. Poirot aceptó el sobre con cuidado, pero no había terminado. Su voz bajó aún más. La noche en que murió, teníamos un plan. Iba a dar una señal antes de la actuación final. Si era seguro proceder, dejaría la puerta de su vestidor ligeramente entreabierta. Las manos de Marguerite ahora se apretaban con fuerza al borde del piano, pero cuando fui a comprobar, no había nada. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El perchero completamente vacío. Era como si nunca hubiera tenido la oportunidad de decidir. Su voz se quebró. Eran poco después de las 8. Esperé en el corredor, esperando que se retrasara. Pero en el fondo, lo sabía, y no hice nada. Te habrías unido a su destino, dijo Poirot suavemente, aunque sus ojos estaban fríos, calculadores. Quien orquestó su fin, anticipó la interrupción. Examiné el sobre, y entonces noté algo extraño. En la esquina apenas visible, había una pequeña serie de notas musicales garabateadas en tinta. Parecían inquietantemente familiares. ¿Esta notación? Pregunté. ¿La conoces? Marguerite miró y asintió al instante, las comisuras de sus labios temblando. Eso mío Babino caro. Las barras de apertura. Celeste la usaba como una firma en todo lo que importaba. Mi mente revivió el susurro anterior de la condesa, del mismo aria. Un patrón comenzaba a revelarse, no en palabras, sino en música. La melodía, otra vez, dice. Poirot asintió lentamente. Sí, mon ami. Como un motivo que resuena a través de una trágica sinfonía. Metió el sobre en su chaqueta, con un cuidado casi reverente. Luego se volvió hacia Marguerite, su expresión grave. Has hecho algo muy peligroso, y muy valiente, pero debes tener cuidado ahora. Quien haya silenciado a Mademoiselle Valois, no dudará en hacerlo nuevamente si percibe una amenaza. La barbilla de Marguerite se alzó. Ya no tengo miedo. Celeste me salvó una vez, de una vida de secretos, de compromiso, de ser el peón de alguien más. Ahora tengo la oportunidad de salvar su nombre. No voy a correr. Cuando entramos en la penumbra del corredor del teatro, el solemne silencio fue roto por el débil y triste sonido del piano detrás de nosotros. Marguerite había regresado al banco, y sus dedos se movían lentamente sobre las teclas, reproduciendo las mismas notas iniciales de O mio Babino caro. Una melodía que ahora siempre estará ligada a la tragedia, a la traición, y a los primeros hilos de una conspiración mortal que apenas comenzaba. Caminamos de regreso por los corredores del Grand Hotel, su glamour desvanecido teñido con una melancolía silenciosa que se aferraba al aire, como perfume en un vestidor abandonado. El escenario perfecto para una mujer cuya actuación final no terminó en aplausos, sino en silencio. Sin embargo, bajo el susurro solemne de la música resonando débilmente desde el gran salón, pude sentir algo cambiando, un hilo invisible que se tensaba, un ritmo que ganaba tempo. Los fragmentos que habíamos reunido, una vez dispersos como cristales rotos, ahora comenzaban a alinearse, revelando el contorno de un diseño más grande, más oscuro, justo bajo la superficie. Esa noche el capítulo 7 comenzó no con palabras, sino con silencio y humo. Armado con los documentos recién desenterrados de Marguerite Dubois, Poirot había pasado toda la tarde inmerso en concentración, el ceño fruncido, los ojos moviéndose entre el diario codificado de Celeste, y las partituras de ópera desvaídas, con el oro del atardecer reflejándose más allá de su ventana de suite. Lo encontré rodeado de un mar de páginas anotadas y notaciones en pentagramas, mientras el sol se hundía lentamente en el Mediterráneo. «Ah, mon ami», dijo sin mirar hacia arriba, su voz vibrante con la inconfundible satisfacción de una mente al borde de la victoria.
Las pequeñas células grises han bailado maravillosamente esta tarde. Tenemos un avance. Me acomodé frente a él. El aire eléctrico de expectativa. ¿El cifrado? Pregunté. No, Mademoiselle Valois era mucho más ingeniosa. Empleó progresiones armónicas complejas, ligadas a áreas operísticas específicas. Cada entrada del diario corresponde a una pieza diferente, y dentro del marco de esa estructura musical, las notas mismas se traducen en letras, dependiendo de sus relaciones armónicas. Es, como se dice, una sinfonía de secretos. Parpadeé, a medio entender el tecnicismo, pero completamente cautivado. Su rostro se oscureció. Secretos de la industria, susurros de guerra, chantaje político, incluso movimientos de tropas robados. Todo pasaba por el velo de la cultura, oculto tras la pretensión de la diplomacia y los festivales de música. Y todo estaba coordinado. Hizo una pausa justo cuando un golpe vacilante interrumpió el momento. Marie, la joven criada del hotel, estaba en la puerta, su postura rígida, sus ojos ensombrecidos por la ansiedad. «Pardon, monsieur», susurró, «pero debo hablar. Hay cosas que no dije antes». Estaba asustada. Poirot hizo un gesto suave para que entrara. Vi al hombre alemán, Heinrich. Subió a su balcón, como solía hacerlo, pero esta vez se fue rápido. Apenas 5 minutos, y llevaba algo, un estuche de cuero negro, como la bolsa de un médico. Nunca lo había visto llevar nada antes. Poirot se inclinó hacia adelante, los ojos afilados. Alrededor de las 7:30, tal vez un poco después, estaba arreglando las camas cercanas cuando lo vi deslizarse en el jardín, mirando a su alrededor como si esperara que lo siguieran. Poirot asintió gravemente. Marie dudó, sus labios temblando. Una mujer, se suponía que no debía verla, creo. Madame Armitage. Ella subió por las escaleras de servicio. Un invitado como ella, eso es lo suficientemente extraño, pero no parecía perdida. Ella sabía exactamente a dónde iba. Tenía un pequeño paquete, envuelto en papel marrón. La vi cerca de la suite de Mademoiselle Valois. Llamó tan suavemente. Pensé que nadie escucharía. Cuando no hubo respuesta, usó una llave. Tenía una llave para esa habitación. Se quedó solo unos minutos. Cuando se fue, ya no llevaba el paquete. Poirot intercambió una mirada conmigo, una consistencia de implicación. Mientras nuestro automóvil se abría paso a través de los caminos desolados y cubiertos de pinos de la costa de Azur, el sol, un frotis que se desvanecía detrás del horizonte, y el Mediterráneo, una hoja oscura de acero debajo. Poirot se sentó en completo silencio, sus ojos fijos en las sombras cambiantes afuera, como si leyera secretos escritos en la noche que pasaba. Había una quietud sobre él, no de calma sino de cálculo, como un maestro de ajedrez que veía 5 jugadas por delante, mientras el resto de nosotros apenas entendía el tablero. Finalmente habló, su voz un murmullo suave y deliberado. «Hastings, ya no estamos persiguiendo a un asesino, estamos desmontando a un artista. Nuestro destino no era la famosa perfumería de Grasse, como se creía anteriormente, sino un lugar mucho más discreto e inquietante, un taller olvidado, encaramado sobre un acantilado irregular en Gourdon dirigido por un ex químico militar recluido llamado Monsieur Renaud. Según Poirot, solo alguien con conocimiento químico avanzado podría haber manipulado la composición exacta del aroma que literalmente se había convertido en el instrumento de la muerte. En el momento en que entramos en el sombrío taller de Renaud, pesado con los olores en capas de hierbas, aceites y descomposición, hubo un escalofrío que se arrastró por mi columna vertebral, no por el frío, sino por el peso de las verdades tácitas colgando en el aire. Renaud, un hombre demacrado con ojos vidriosos y dedos temblorosos, confesó que una mujer había venido a él, bajo la apariencia de ser la asistente personal de Celeste Valois, con una muestra de su mezcla de lavanda, y exigiendo que la replicara, pero con modificaciones muy específicas. Insistió en una concentración dramáticamente intensificada, un cambio tan sutil, tan siniestro, que pasaría como normal a una nariz no entrenada, pero que podría alterar el estado de ánimo, perjudicar la cognición, y si se inhalaba con el tiempo, posiblemente inducir angustia cardíaca. Cuando Renaud dudó, sospechando sus intenciones, la mujer se volvió fría, amenazante, su acento británico cortando el aire como una daga, afilado en francés. Aunque afirmó haberla rechazado, más tarde descubrió que un vial de prueba había desaparecido, robado durante un descanso 2 noches después, un acto que Poirot sospechaba que había sido premeditado, no desesperado.
En el momento en que reveló esto, sentí un escalofrío frío que se arrastró por mi pecho. Esto no fue solo un envenenamiento, fue una actuación, una ejecución teatral, vestida con elegancia y fragancia, de vuelta en el Hotel Splendid, ahora despojado de su antiguo glamour y revelado como el testigo silencioso de algo monstruoso. Poirot y yo revisamos la habitación de Celeste. Bajo la luz de la lámpara, localizó una bufanda de seda, escondida detrás del espejo de tocador, empapada débilmente con la misma lavanda picante y artificial. Un aroma demasiado fuerte, demasiado empalagoso, a diferencia del original refinado. La botella de su tocador, que alguna vez fue cristal bohemio tallado para atrapar la luz en una refracción específica, había sido reemplazada por una imitación barata, vidrio común, enmascarado para pasar como el original. El ceño de Poirot se frunció más al entrevistar al personal del hotel. Discretamente, cada susurro construía el mosaico en su mente. El conserje, inicialmente vacilante, reveló que había visto a la Sara Armitage ingresar a la suite de Celeste días antes del asesinato, alegando que devolvía un broche, pero no se había registrado tal broche en objetos perdidos. Una camarera, pálida de culpa, admitió haber escuchado una discusión susurrada entre Celeste y los Armitage, en el jardín de invierno, donde la frase, exponer todo fue siseada, con pánico. Estaba claro, Celeste se había convertido en una amenaza, una responsabilidad. Se había cansado de ser un peón en un juego más grande, y tal vez planeaba revelar la existencia de la red de información encubierta que se extendía detrás de la fachada de giras musicales y galas sociales. La voz de Poirot fue un susurro que cortó como un cuchillo en la oscuridad. Fue silenciada, Hastings, no por crueldad, sino por estrategia. La Sara Armitage, L'Ombre, la sombra misma, remitida a la luz lo suficientemente brillante como para revelarla. Y qué mejor manera que con un perfume. Su propia firma se convirtió en su ejecución. Mientras nos parábamos en el balcón, mirando las luces de Niza brillar como estrellas distantes, Poirot se cruzó de brazos y dejó que el silencio respirara entre nosotros. Mañana, dijo, convocamos al elenco de este drama cuidadosamente orquestado, y ante todos quitamos las máscaras. Pero esta noche debo asegurarme de que no estamos viendo una ilusión, dentro de otra ilusión. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me apretó el estómago. Todavía había un detalle que Poirot aún no había compartido. Un hilo faltante final que estaba guardando hasta el último segundo posible, y fuera lo que fuera, lo cambiaría todo. El gran salón del Hotel de Eclipse estaba envuelto en una quietud misteriosa, casi teatral, como si las paredes mismas anticiparan la tormenta a punto de desatarse. El sol moribundo lanzaba fragmentos dorados e irregulares a través de las cortinas de terciopelo y sobre los pisos de parquet, transformando la habitación en un escenario preparado para la confesión y el cálculo. Las sillas se habían organizado, no casualmente, sino deliberadamente, como piezas de ajedrez, posicionadas para un gambito final, y en sus asientos se encontraban aquellos que habían danzado, a sabiendas o no a la sombra de la muerte. Los nudillos del barón von Streicher se blanquearon sobre los brazos tallados de su silla, su postura aún aguda con la rigidez militar, aunque la contracción debajo de su ojo traicionaba la presión interna. La condesa Livia Marceau, cubierta de seda negra, parecía la imagen misma del luto, pero sus dedos se movían rítmicamente contra su embrague, una cuenta silenciosa de la tensión que ya no podía suprimir. Los Arlington, Calvin y Evelyn, ocupaban el centro exacto. Sus expresiones, una máscara de calma performativa, aunque el talón de Evelyn golpeaba incesantemente bajo su vestido, cada clic como un metrónomo que marcaba el camino hacia la perdición. Margot Delange, encaramada en el borde de su asiento, cerca del hogar, como lista para huir a la primera oportunidad. Su rostro, un estudio del pánico apenas contenido. Poirot se paró en la cabeza de la habitación como un conductor antes de una orquesta disonante. Sus manos se doblaron cuidadosamente a la espalda, su mirada lo suficientemente afilada como para perforar piedra. Mesdames et messieurs, comenzó, su voz suave pero cortante. Nos reunimos para no especular, sino para revelar. La muerte de Mademoiselle Elise Renaud no fue un mero accidente. Ningún hechizo desmayado seguido de una caída trágica. Fue un asesinato encerrado en la elegancia. Una muerte tan sutil, que solo los más pequeños detalles, los que se pasaron por alto por la mayoría, susurraban la verdad. Un murmullo se extendió por la habitación, pero Poirot siguió adelante. La botella de perfume que se destrozó esa noche, no fue un accidente. Fue el clímax de un engaño cuidadosamente orquestado. Su abrumadora niebla floral no solo ocultaba la verdad, sino también el aroma del asesinato mismo, específicamente cianuro.
Un rastro de almendras amargas, enterrado bajo capas de jazmín sintético y rosas hiperconcentradas. Un jadeo escapó de Margot, mientras la cara del varón se volvió cenicienta. Pero el veneno mesamis no fue tragado, no fue inyectado, ni siquiera inhalado en el sentido tradicional. Fue absorbido por la piel, a través del mismo acto de belleza. Un perfume reformulado que parecía idéntico al original, pero impregnado con la muerte. ¿Y quién podría falsificar un frasco de cristal bohemio sin levantar sospechas? Los ojos de Poirot se fijaron en Evelyn Arlington, quien se endureció, pero permaneció en silencio. No se identificó a esa mujer, pero Madame Arlington. Poirot se acercó, su mirada como un bisturí. Te vieron descendiendo por la escalera de los sirvientes poco después. Tus guantes, curiosamente manchados con una sustancia que más tarde se confirmó como acetona, un solvente común en el trabajo de vidrio. Evelyn se echó a reír, un sonido corto y frágil, pero fue Calvin quien habló, con voz gruesa por la tensión. Esto es absurdo. ¿Quieres sugerir que mi esposa? No, Monsieur Arlington, interrumpió Poirot firme. No sugiero, revelo, porque tenemos evidencia. No solo testimonios, sino el aroma de la bufanda que se vio por última vez usando, las huellas dactilares levantadas del interior de la botella de reemplazo, y lo más condenatorio de todo, un recibo de envío privado a Berlín, firmado con un nombre que Evelyn Arlington usó una vez como su nom de vérité, Evelicht. El silencio era absoluto, espeso, casi sofocante, hasta que la condesa Marceau dejó escapar un sollozo ahogado. Poirot se detuvo, dejando que el peso del momento se asentara como el polvo tras una explosión. Madame Arlington no actuó sola, era parte de una red más grande, una que Elise amenazó con exponer. Por eso tuvo que morir, no por celos, ni por venganza, sino porque se convirtió en una testigo inconveniente de la traición escondida bajo el champán y la música. Se volvió hacia el inspector. La actuación, dijo en voz baja, se acabó. Pero mientras el inspector se movía, Evelyn no corrió, no lloró, simplemente, sonrió, lenta y escalofriantemente, y susurró, «Solo has visto el primer acto, Monsieur Poirot. La cortina aún no ha caído», y con esas palabras, el aroma de las rosas pareció espesarse de nuevo en el aire, y supe, en la médula de mis huesos, que este misterio estaba lejos de haber terminado. El gran salón del Château d'Oulun brillaba con una tranquilidad engañosa cuando el anochecer se burló de la noche. Las últimas franjas doradas del sol retorcían sombras a través de cortinas de terciopelo y apliques de cristal. El aire era antinatural, como el momento justo antes de un relámpago. Todos los invitados habían regresado, no por obligación, sino porque tenían que hacerlo. Algunos por curiosidad, otros por miedo, y algunos porque sabían que había llegado el final. El inspector Lucien Duval, flanqueado por dos gendarmes silenciosos y el tic-tac de un antiguo reloj de pie, ocupó el centro del mármol. Su voz, tranquila pero afilada. «Esta noche», comenzó, «no buscamos justicia, porque la justicia mes a mis, ya acecha esta habitación como un espectro. Buscamos la verdad». Los ojos se movieron nerviosamente por la cámara a la luz de las velas, mientras la mirada del inspector se posaba sobre la chaise longue carmesí, junto a la fuente esculpida, donde la difunta Elise Moreau, soprano de ópera e informante en tiempos de guerra, fue vista por última vez. «El veneno no estaba en el vino», dijo Duval, su voz atravesando el silencio como una cuchilla. «Tampoco en el caviar, como algunos han especulado. No, estaba oculto en algo más íntimo, más engañoso, la tinta de la aria final que estaba ensayando». Jadeos recorrieron la habitación. La partitura hallada junto a su cuerpo había sido tratada con una fina capa de compuesto a base de talio, incoloro, inodoro, letal. Cada vez que tocaba una página, una cantidad microscópica se transfería a sus dedos, y cada vez que ajustaba su lápiz labial, como solía hacer, hizo una pausa dejando que la implicación calara hondo. El anciano conde Bellamy dejó caer su copa de brandy, el cristal se hizo añicos. ¿Pero por qué?, tartamudeó Madame de Rosiers, su gargantilla de diamantes temblando con cada respiración. Duval se volvió hacia ella, sus ojos brillando, porque Elise descubrió lo que jamás debía haber sido encontrado. Un cifrado oculto en la partitura original de las vísperas para lo olvidado. Una composición encargada durante la guerra, aparentemente para elevar la moral nacional, pero que fue utilizada secretamente para codificar rutas y cuentas bancarias suizas, empleadas para contrabandear arte robado. Elise descubrió demasiados secretos, y pagó por su curiosidad con su vida. La habitación estalló en murmullos, acusaciones volando como dagas, pero Duval levantó una mano.
Hay más. La fuente señaló. Fue vaciada recientemente. Y dentro de la base, una caja de seguridad. En ella correspondencia entre Elise y un hombre llamado Ke. Estas cartas describían su intención de exponer la conspiración. No solo el robo, sino traición. La traición a los soldados, a las familias, a la patria. Dio un paso al frente, su voz cada vez más fría. Y por eso la mataste, ¿no es cierto, Monsieur Armand? Todas las miradas se dirigieron al pianista sentado en la esquina, quien había acompañado a Elise cada noche, sin falta. Sus dedos, otrora bailarines sobre las teclas de marfil, eran ahora garras rígidas que apretaban los brazos del sillón de terciopelo. Ella iba a arruinarlo todo, susurró con voz ronca. Años de equilibrio orquestado, de silencio cuidadosamente mantenido. ¿Crees que la paz se logra con idealismo? Se compra, se paga con sangre y oro. Entonces la envenenaste, replicó Duval. Armand se puso de pie, temblando, luego soltó una risa amarga. Ella nunca fue la víctima, fue la nota final en una sinfonía de mentiras. Cuando los guardias lo tomaron, un panel oculto detrás del órgano se abrió con un susurro apenas audible, revelando grabaciones de audio, cuidadosamente etiquetadas, meticulosamente catalogadas, incluso su asesinato. El silencio volvió, aturdido, más pesado que nunca. Nunca ha terminado realmente, ¿verdad, inspector? Siseó Isabela Larroque cuando fue acorralada debajo de la lámpara de araña de cristal del conservatorio de Rosewood, su voz llena de veneno, y el parpadeo de algo mucho más peligroso, la ideología. Otros tomarán mi lugar, otros ya lo han hecho. Si cavas demasiado profundo, Duval, puedes encontrar tu nombre agregado a la lista. La amenaza colgaba en el aire perfumado, relajándose en su sinceridad, pero antes de que otra palabra pudiera pasar sus labios, el inspector Gerard dio un asentimiento sutil, y dos oficiales silenciosos, que habían sido colocados estratégicamente cerca de las salidas toda la noche, se movieron con la rapidez final de los ejecutores. Isabela se resistió, pero solo por un momento. La máscara de nobleza que había usado de manera experta todos estos años, se separó con cada paso que dieron hacia ella. Lo que quedaba era la cara de un fanático, aguda con convicción, sin remordimiento. Ella escupió palabras en un lenguaje que solo los agentes de inteligencia podrían entender, invocando protocolos, apalancamiento y planes de continuidad, hasta que desapareció detrás de las gruesas puertas de caoba, con las manos atadas y su legado astillado. La habitación, una vez zumbando con chismes aristocráticos y flautas de champán, colapsó en un silencio paralizante. Nadie podía mirar a los ojos, lo que parecía ser una conversación de cena inactiva, y un discurso cultural casual, en verdad había sido una vigilancia cuidadosamente calibrada, una web girada por la mujer, que habían brindado solo unas horas antes. Lady Chalcot tembló, su taza de té, intacta, sus guantes húmedos con sudor. El embajador Lin se limpió la frente con un pañuelo bordado con la insignia de una iniciativa de paz, ahora dividida. Cada invitado en su propio horror tranquilo, se tambaleó por la facilidad con que el mal había usado la apariencia de elegancia, encanto y credibilidad. El inspector Duval exhaló lentamente, el caso de larga data, que finalmente había extraído sangre de su último sospechoso. Se dejó caer en un sillón de terciopelo, su postura cansada. La fatiga no era del cuerpo, sino del alma. Afuera el viento nocturno había cambiado. El pesado perfume de los árboles de magnolia comenzó a superar el agudo aguijón del aceite de jacinto envenenado, que había marcado el arma homicida. El aroma, que se había aferrado a la garganta de Elise, mientras cantaba su última nota, a través de las puertas del conservatorio, recién abiertas, derivó el coro de las cigarras, como si la naturaleza misma hubiera reanudado su ritmo indiferente. Se había servido justicia, sí, pero no sin costo. Se habían despojado los secretos, las alianzas, fracturadas, y la confianza, rota, como el vidrio estrellado en el piso del conservatorio, y en algún lugar, más allá de las colinas, donde las sombras se torcían a lo largo de viejos caminos de mensajería, otros ya estaban agitando lo que Isabela había construido, tal vez con más cuidado. Esta vez, gracias por unirse a nosotros por el área envenenada, en el conservatorio de Rosewood. Sospechaste de la esquiva Isabela, antes de su escalofriante confesión. Déjanos tus teorías en los comentarios. Nos morimos por saber.
Si esta historia de sombras de terciopelo y traición susurrada mantuvo a tus pequeñas células grises corriendo, asegúrate de suscribirte para obtener más misterios diarios. Hasta entonces, recuerda las palabras del inspector Duval: no es el cuchillo, ni el veneno, sino la convicción detrás de esto, lo que hace que el asesino sea peligroso. Y la convicción más peligrosa de todas, es la disfrazada de virtud. Este es Elodie, firmando desde Midnight Whispers. Historias para los curiosos y los malditos.